Sin duda, el poblamiento de las Islas Canarias es el mayor misterio que existe actualmente sobre la arqueología de las Islas Canarias. En el ámbito de Canarias nos hacemos muchas preguntas con respecto al tema del poblamiento. Hay que tener en cuenta que, visto en términos generales, es como hablar de nuestra propia identidad, es decir, todo el mundo tiene curiosidad y quiere saber de dónde vienen sus antepasados. El estudio del primer poblamiento humano de Canarias, sin duda alguna, presenta muchísimas controversias, ¿no? Porque es un tema de entrada que se puede estudiar desde múltiples perspectivas, pero es que a su vez es un tema que no tiene hoy en día respuestas cerradas, ¿no? Todavía hay muchos elementos sobre los que se puede especular. No solo especulamos sobre esos elementos los investigadores, los arqueólogos, sino también lo hace la sociedad, porque la sociedad también demanda respuestas, ¿no? Para acercarnos al problema del origen de las poblaciones indígenas de las Islas Canarias, primero que su origen inmediato es el norte de África. Yo creo que aquí no cabe demasiadas dudas. Es un territorio inmenso, comprendido, por simplificar, entre Libia y el Océano Atlántico, entre el Mediterráneo y el Sahel, ¿no? El grueso de la cultura material de todo Canarias es claramente norteafricana y asociado a la cultura amazigh o bereber. Conocer a las poblaciones indígenas de Canarias supone conocer las tradiciones culturales que traen cuando llegan a este archipiélago, y esas tradiciones culturales, ese mundo complejo de creencias, de formas de vida, de subsistencia, de organización social, hay que buscarlas en el continente africano. Los estudios genéticos son un arma de grandísima utilización en la actualidad, los estudios moleculares, y nos aportan evidencias al respecto de cuáles son los puntos de origen de la mayor parte de las especies que han llegado a Canarias, ¿no? Siempre estuvo claro desde el punto de vista arqueológico la relación con el norte de África, pero el ADN aportó una confirmación desde un campo completamente independiente. La investigación filológica ha venido a centrar que efectivamente el mundo guanche procede del mundo bereber. Lo que está claro es que poblaciones del norte de África pueblan 7 de las 8 Islas Canarias. No sabemos si el poblamiento se produce en una oleada, en más. Son poblaciones africanas en origen y cuando llegan a las islas siguen siendo africanas, lo que pasa es que desarrollan su cultura en un ámbito insular, con escasas comunicaciones, por lo que sabemos, con el exterior, y con escasas comunicaciones también entre las islas. Yo creo que todavía estamos casi en los inicios de la investigación, a pesar de que aquí hay una tradición arqueológica desde el siglo XIX, pero ahora es cuando se están empezando a hacer las cosas de otra manera. Pero todavía tenemos las 3 grandes preguntas sin resolver. Sabemos por quiénes, con seguridad, es decir, con gente procedentes del norte de África sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿cuándo se puebla? ¿Y desde qué zonas? ¿Y por qué se puebla? Esta terna de preguntas, ¿no? Sabemos que estas poblaciones llegan del norte de África, pero claro que nos gustaría saber cómo llegan. Vienen solas, las traen. Cuando llegan ahí, la horquilla de respuestas está un poquito más ajustada, ¿no? Que bueno, no hay unanimidad absoluta, ¿no? ¿De dónde llegan? Bueno, inevitablemente del norte de África, pero siguen un itinerario, llegan justo de enfrente, el último salto lo dan desde la zona más cercana, viene un poquito de más arriba. Sí es cierto que empezamos a tener una serie de evidencias
que nos permiten pues situar cronológicamente el poblamiento de Canarias y también conocer o por lo menos sospechar el origen de las poblaciones que llegaron a las Islas Canarias. Sin embargo, cómo llegaron todavía sigue siendo un misterio. El tema de la navegación es sin duda alguno uno de los grandes paradigmas y el gran quizás interrogante que presenta la arqueología canaria, ¿no? Porque implica que forzosamente tuvieron que arribar a Canarias utilizando embarcaciones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Navegaban y olvidaron la técnica? ¿Dejó de interesar navegar? ¿Los trajeron? Hay una cantidad importante de interrogantes. Porque me imagino que en cualquier caso no sería una decisión fácil, ya que es un territorio desconocido, es un territorio insular, con unos recursos muy limitados, y no creo que haya sido una decisión tomada a la ligera. No tenemos certeza de cómo eran las islas antes de la llegada de los humanos. En líneas generales no serían muy diferentes a lo que son en la actualidad, es decir, hablaríamos de los mismos tipos de ecosistemas zonales, con una distribución más o menos similar. Canarias es un archipiélago oceánico, nunca ha estado unido al continente africano, entonces todos los seres vivos que viven en las islas han tenido que llegar desde esos continentes más próximos. La isla más antigua es Fuerteventura, con unos 20 millones de años, y la más reciente El Hierro, con algo más de 1 millón de años. Las islas son diferentes porque tienen diferente topografía, diferente geomorfología, tienen diferente edad. Algunas son casi desiertos como Fuerteventura, otras son supervolcánicas como Lanzarote, otras son islas muy erosionadas como Gran Canaria y La Gomera, otras muy jóvenes como El Hierro o La Palma, y algunas mezcla de todas ellas como Tenerife, ¿no? Cada isla tiene su identidad propia y eso da lugar a que en cada isla la evolución tome caminos, aunque ciertamente similares, propios. Llegan, no sabemos tampoco si a todas las islas de forma simultánea, y tampoco sabemos si el poblamiento participa también, la ocupación de una isla repercute en otra próxima. Es decir, tenemos todavía muchos aspectos que resolver, pero sí, algo sí que tenemos que tener muy presente, que está muy validado desde el punto de vista genético, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de las manifestaciones culturales, materiales que reconocemos en todas las islas, es que son poblaciones africanas y que siguen siendo, como les decía, africanas cuando se instalan en este archipiélago. Hay que descartar otro origen, es decir, los aborígenes canarios, los guanches, los que denominamos genéricamente guanches, no son sino pueblos bereberes. Imaziren, ce sont les différentes communautés, dites aussi berbères,
qui peuplent l'Afrique du Nord depuis une période très reculée de l'histoire de cette région du monde. El mundo amazigh es un mundo muy heterogéneo en el propio foco de origen, en el ámbito norteafricano. Estamos hablando de poblaciones que eran nómadas, que transitaban por el norte de África y de mundos con distintos grupos étnicos, ¿no? De manera que cuando todo ese bagaje cultural empieza a arribar y a llegar a Canarias, ya desde origen están llegando tradiciones culturales que son propiamente amazigh, pero que presentan elementos diferenciadores. When we say Amazigh is a name that is a reaction to names that were given to these people. These are people that they were in the move, and they still in the move, depending there is, like the ones that, like the sedentaries and the ones that are still, like that are nomads. Es un territorio que ha estado poblado desde hace unos cuantos milenios por gentes que hablan una lengua o unas lenguas que se han denominado tradicionalmente como las lenguas bereberes. Tiene un origen bastante lejano, de hecho se debate bastante, pero es muy probable que los primeros hablantes de una lengua emparentada con el bereber estén en el norte de África hace aproximadamente 20.000 años. Je la vois comme une culture qui a innové au nord de l'Afrique en réponse aux dégradations climatiques. Donc ils étaient obligés de faire des choses qui peuvent changer le système de production pour résister sur place. Et au lieu de garder le cheptel bovin, ils ont préféré de garder les chèvres et les brebis. Hay una complejidad antropológica, étnica, lingüística, cultural enorme. De ahí, de ese inmenso mundo, es de donde procede nuestro mundo guanche. À la fin du Paléolithique supérieur, nous allons assister à un phénomène complètement nouveau au nord de l'Afrique. C'est la représentation abstraite de la réalité. En el norte de África podríamos decir que existe un libro engrabado y se podría hacer y se ha hecho un seguimiento de cómo el hombre ha evolucionado y los temas que le han sido importantes en cada momento. Hay dibujos rupestres, dibujos y grabados que muestran ahí animales que después fueron desapareciendo. Una vez que desaparecen estos animales, puedo hablar ahora del rinoceronte, el cocodrilo, otros grabados de este tipo. Se introducen otros animales y el hombre que se dibuja él mismo en las diferentes fases, pues también va cambiando. Ici, on peut trouver quelques concentrations rupestres qui peuvent nous indiquer comment détecter quelques côtés des origines culturelles amazighes. Y van siendo objeto, pues eso, pues de arribadas de población, de distintos orígenes, ¿no? Que van llegando a estos territorios con el afán de quedarse, seguramente en el Neolítico. Por supuesto, las grandes colonizaciones del Mediterráneo, fenicios y púnicos, griegos, ¿no? Que se asientan en la actual Libia, romanos. Pues todas estas llegadas de población que efectivamente poco a poco, en virtud de estos procesos, se va de alguna manera ruralizando, que va subsistiendo en macizos de montaña, en zonas apartadas de los grandes centros urbanos, que como casi siempre son los centros de poder. Like as a reaction to colonization, how people had to escape to the mountains, to keep their traditions. Because, like the name that were given to our people is Berbers, which is, like a very derogatory name. And the people, they reacted to it. It's just like, all right,
we are free, and we are free women and men. So they call themselves Amazigh. Tenemos poblaciones transhumantes, tenemos poblaciones de pastores, ¿no?, que construyen sus bancales de cultivo, que siembran la cebada, que es el cereal bereber por antonomasia. Es un mosaico poblacional muy complejo, ¿no?, que ha resistido, ¿no?, que ha resistido el paso del tiempo con una permanencia sorprendente. Seguramente es mucho más fácil, a fin de cuentas, decir lo que no eran los bereberes que lo que son. No son los fenicios, no son los griegos, no son los romanos, no son los árabes, no son los franceses ni los españoles. Son esa población que desde hace unos cuantos miles de años se instala en el norte de África y permanece. A raíz del poblamiento de Canarias y conforme va transcurriendo el paso del tiempo, el mundo amazigh norteafricano comienza a experimentar una evolución distinta, fruto de la propia adaptación de esas sociedades a una serie de nichos insulares que son completamente distintos para ellos. Aquí, por ejemplo, cuando llegaron no había metales, no había minerales metalizables, que posiblemente sí que los conocían y los utilizaban en su contexto de origen. Cuando llegaron aquí tuvieron que valerse únicamente de herramientas de piedra. Todo eso supuso una recuperación de unos conocimientos y unos saberes que tenían quizás aletargados y que en este caso tuvieron que desarrollar. Ni los indígenas canarios eran primitivísimos, ni eran hombres de las cavernas, pero tampoco eran neolíticos. Ni eran neolíticos tecnológicamente, porque conocían en su lugar de origen la metalurgia, etc. Ni eran neolíticos en su forma de organizarse y en incluso su propio modelo económico. Al llegar a Canarias, pues evolucionó más lentamente que otras sociedades continentales, porque no tenían los recursos ni los estímulos necesarios para evolucionar. Estamos hablando de grupos que ya cuando llegan a las islas quieren desarrollar una actividad concreta que es la ganadería y la agricultura, con lo cual llegan con cabras, ovejas, cerdos. Los cultivos que los aborígenes traen consigo son básicamente cereales, trigo y cebada, y leguminosas, lentejas, habas y guisantes o arvejas, como las llamamos aquí, y solamente trajeron un frutal, la higuera. De alguna forma nos está hablando que probablemente tenían en mente realizar una colonización. Sobre todo eso lo vemos más claramente en el caso de las higueras, porque las higueras no se reproducen por semillas, las higueras que se cultivan en Canarias, sino se reproducen por esqueje. Una isla que tú tienes que venir con lo que luego vas a sobrevivir. Tienes que traer el ganado, tienes que traer las semillas, tienes que traer las cosas que necesitas para poder sobrevivir en un medio hostil que es una isla, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Una isla es una trampa, ¿no? Dejan de tener recursos, dejan de poder comerciar y tienen que adaptar todas sus estructuras a un medio que en principio les tendría que resultar hostil. Tú pisas el suelo y lo primero que tienes que hacer es adaptarte a lo que hay allí, a comerte lo que te encuentras, la lapa que está a la orilla, el burgado y a lo mejor alguna hierba que tú conocías y te la comías en tu lugar de origen, ¿no? Y procura no comerte los animales que traes porque es que necesitas reproducirlos. Y luego hay efectivamente un proceso de, como decía antes, de investigación, de probar las posibilidades que ofrecen los recursos del lugar y después empieza un proceso de transformación. Los guanches llegan a Canarias con el conocimiento del uso del fuego que utilizan para transformar los ecosistemas a su favor. El Alto del Garajonay, que es el emblema, el centro del Parque Nacional del Garajonay, que hoy es un bosque, en época de los antiguos homeros no era bosque, lo habían pelado. Formaba parte también de la dieta y además con un peso muy importante el papel del mar. Pese a que durante mucho tiempo se dijo que los canarios vivieron de espaldas al mar, nada más lejos de la realidad. Los canarios conocían el mar, vivían con el mar y aprovechaban el mar, fundamentalmente a partir del marisqueo y de la pesca. La astronomía es
era fundamental en el pasado porque el control del tiempo era necesario, ¿no? La vida dependía del control del tiempo. Elaborar un calendario era fundamental para poder desarrollar la agricultura y la ganadería. E incluso luego los calendarios, digamos, ecológicos de los ciclos de la vida, ¿no? De las puestas de los animales, del tema micológico, cuando se aprovechan determinadas setas para el consumo, las fructificaciones, todo eso había que planificarlo. ¿Cómo podrían ellos llevar el control del cómputo del tiempo? En el sentido que controlan, por así decirlo, las cuatro estaciones, los 2 equinoccios y los 2 solsticios, y que tenían un calendario que se iniciaba, algunos cronistas dicen con el equinoccio de primavera y otros dicen que con el solsticio de verano. La cueva donde nos encontramos, que nosotros denominamos la cueva 6 del conjunto de Risco Caído, es una cueva donde hemos podido comprobar que funciona como un calendario, es un templo astronómico, por así decirlo. Los eventos astronómicos, como pueden ser la salida del sol de los equinoccios y del solsticio de verano, la luz entra en el interior de este templo. Los antiguos canarios vivían su religiosidad de una manera bastante profunda, pienso yo. Yo creo que son religiones, culturas que practican una religión hasta cierto punto animista, en el sentido de que para ellos lo sagrado y lo religioso estaba presente en la naturaleza y en todas partes. Aquí había una clara división en grupos sociales, donde hay unos grupos privilegiados que pertenecen a los linajes que podríamos llamar incluso aristocráticos, a una nobleza, los guerreros, todo lo que tiene que ver también con ese mundo de los ritos. Y luego estaría el común, ¿no? Como lo llaman las crónicas. Las sociedades aborígenes canarias, todas eran enormemente desiguales. Había una relación con la propiedad distinta entre los individuos. No existía esa especie de idealización del buen pastor, el salvaje, había que matizarlo, y eso nos lo viene dando desde hace bastante tiempo todo el registro material y arqueológico. Entre el 7 y el 8% de la población guanche presentaba fracturas de cráneo por violencia, es decir, por agresión. Eso no implica que toda la sociedad fuera violenta, pero que sí tenía momentos de enfrentamiento seguro. Seguramente uno de esos rasgos que denotan lo que sea la cultura tiene que ver con nuestra comunicación y la manera en que nos expresamos, ¿no? Un elemento identitario relevante es la lengua, ¿no? Que es un vehículo fundamental de cultura y de construcción de realidad, ¿no? Desde luego que había una lengua y ellos tenían el conocimiento de una escritura. Después de la conquista, pues las manifestaciones de estas sociedades pues fueron prohibidos y hubo una sustitución. La lengua se sustituyó por otra y en algún momento cayó en el olvido la escritura, y la lengua también, obviamente no la tenemos. Cuando hablamos de escritura líbico-bereber, estamos hablando de un hecho perfectamente contrastado en el norte de África y en las Islas Canarias, en ningún sitio más. Se sabe que entre las islas no se entendían entre sí, ¿no? Que bien hay un sustrato líbico-bereber común a todas las islas, pero posiblemente pertenezcan a tribus diferentes de diferentes zonas del norte de África. Si alguien le preguntase, ¿y esta gente sabía escribir? Diríamos, bueno, pues tenían en todas las islas un alfabeto que se conoce como líbico-bereber. Y en el caso de la Santa Fuerteventura, no solo tenían este alfabeto, sino que además tenía un alfabeto líbico-latino. En el caso de la Santa Fuerteventura, ambos fueron contemporáneos y coincidieron. Tiene varios nombres, por decirlo así, de tipo latino, líbico-canaria. Se parece al latín, pero hasta ahora no ha habido ninguna persona que ha podido decir, pues,
este tipo de escritura dentro del latín se produjo en tales épocas, en tales lugares, cosa que por ejemplo en líbico bereber sí somos bastante capaces de definir. Cuando las Islas Canarias empezaron a ser conquistadas y colonizadas a partir de finales del siglo XIV, empezaron a escribir sobre las Islas Canarias, bien a modo de crónicas, de relatos, luego con posterioridad aparecen las historias generales, y en muchos apartados, en muchos capítulos de estos textos se empieza a hacer referencia a estas sociedades. Cuando estos autores describen el mundo indígena canario, lo hacen cargados totalmente de una serie de prejuicios, y no solo culturales, sino sobre todo religiosos. Son unos textos magníficos que tienen una estructura documental increíble como aporte testimonial. Nos están proporcionando la visión del otro. ¿Esto a qué dio pie? Pues a que fuesen muchas ocasiones mitos y tradiciones bíblicas las que se emplearan para intentar dar explicación a por qué en pleno siglo XV o en pleno siglo XIV, en medio del Atlántico, había unas poblaciones que todavía vivían en cuevas, cuando Europa ya atravesaba por el Renacimiento, que todavía caminaban por los barrancos, ¿no?, con trajes hechos con pieles y con taparrabos. Sin embargo, en el siglo XIX, toda esta cosmovisión empieza a entrar en crisis, ¿no?, porque si algo propicia Darwin, entre otras cuestiones, es cuestionar esa visión que la Iglesia había sostenido durante tanto tiempo, y esto trastoca también la imagen del guanche, la imagen del indígena canario. Las culturas aborígenes canarias se extinguieron. Aquí hubo un etnocidio, que no tiene por qué molestar a nadie el término. Etnocidio significa la aniquilación, la eliminación de las culturas, y el proceso de aculturación, al ser de tipo asimilativo, de asimilación, lo que significó fue una anulación absoluta del contenido étnico, que era lo que particularizaba y singularizaba a la gente de aquí. Una de las cuestiones que ha puesto en claro, ¿no?, el estudio, digamos, genético y demás, es que la población indígena no se extinguió desde el punto de vista biológico, pero sin embargo desde el punto de vista cultural, lo que entendemos por mundo indígena va desapareciendo progresivamente con el paso del tiempo, fruto de esta colonización, de la imposición de nuevas tradiciones, de manera que se produce el derrumbe, ¿no?, de una realidad cultural, identitaria, fruto de la imposición de un nuevo sistema político, económico, cultural y religioso. Lo que quedó de los aborígenes habría que buscarlo, y de hecho se buscó. Ahí está Betancur Alfonso, historiadores, Luis Diego Cuscoy, en los pastores canarios, ¿no? Pero claro, en el siglo XXI, ¿qué nos queda del mundo rural, de ese pastoreo tradicional? Podrá la arqueología, podrá la historia ofrecernos muchísima información, información determinante para la consideración de los aborígenes de Canarias. Pero la lengua es el único testimonio vivo que hemos asumido los canarios, y muchas de las palabras de la lengua de los aborígenes sigue viva y utilizándose ordinariamente. ¿Qué cosas han pervivido? Lo que más ha pervivido es la toponimia, el nombre de los lugares. Después hay muy pocas cosas más. El gofio y a lo mejor algunos aspectos relacionados con los llamados juegos vernáculos. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Que muchísimas cosas hubieran pervivido. En la actualidad existen dos, digamos, teorías principales para explicar el poblamiento de Canarias. Por un lado, hay algunos investigadores que piensan que este primer poblamiento pudo iniciarse en torno a los comienzos del primer milenio antes de la era, y por tanto coincidiendo con la posible expansión de los pueblos fenicios hacia el Atlántico Sur. Sin embargo, hay otros investigadores
que consideran que el poblamiento de Canarias es mucho más reciente en el tiempo y que solamente se podría hablar de un poblamiento de Canarias a partir de la presencia romana en el norte de África. El concepto de poblamiento hay que entenderlo como un proceso, como una dinámica social, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en un archipiélago y la historia viene por el mar. Esto implica que tuvo que haber una fase previa de observación, de redescubrimiento, de descubrimiento o redescubrimiento, de contactos esporádicos o más o menos sistemáticos, donde incluso navegantes o poblaciones pudieron llegar a una isla, estar un pequeño tiempo, pero el fenómeno de poblamiento implica ya el asentamiento en un lugar, que pudieron haber varios e incluso pudo haber un despoblamiento en un momento determinado. Los procesos históricos que se dan en el norte de África en ese periodo que va entre el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo, en ese milenio, el norte de África está completamente convulsionado con movimientos de población, de tropas, enfrentamientos bélicos, migraciones de población que nos ayudarán a explicar el por qué determinados grupos abandonan su territorio continental y se trasladan a estas islas, bien de forma obligatoria o bien quizás de forma voluntaria. El mundo del poblamiento ha sido uno de los paradigmas de la arqueología canaria de siempre. Siempre ha estado muy polarizado el debate, ¿no? Siempre ha habido bronca. Pues incluso así, ¿no? Hay que respetar todas esas teorías y yo creo que hay que poner sobre la mesa todas las distintas posibles interpretaciones y centrarnos en los datos empíricos que vayan encajando o no en cada una de esas hipótesis. A día de hoy, la fecha más antigua con la que contamos para el poblamiento de Canarias la encontramos en la isla de Lanzarote y ubica el primer poblamiento de Canarias en torno al siglo IX antes de la era. A partir de mediados del primer milenio antes de la era, seguimos teniendo gente en Lanzarote, seguimos teniendo gente bien asentada en Tenerife y tenemos gente asentada en La Palma. De ese poblamiento lo que se planteaba es que podía ser un poblamiento de fortuna. Sin embargo, nosotros reflexionamos sobre la realidad geográfica del archipiélago con una cierta densidad demográfica y el poblamiento fortuito no justificaría esa dinámica poblacional. Y en esos tiempos, en distintas fases, quienes están ejecutando una política de control de esos espacios son fenicios o semitas en su expansión hacia el occidente, luego serán efectivamente los púnicos y por último serán los romanos. Lo que buscamos es las causas económicas que pudieron estimular a sociedades digamos, de origen mediterráneo, como puede ser la fenicia, la cartaginesa o la romana, a desplazarse a regiones del sur en busca de una serie de recursos que les podía interesar. Sobre todo el tema del atún y el tema del garum fue una explotación importantísima en todo el Mediterráneo, en torno al estrecho. De ahí se montan esas grandes factorías, sobre todo la de Lixus, la más cercana, y todo lo que es Cádiz, y todo el mundo de la navegación de pescadores hacia Canarias, en busca, sobre todo al banco pesquero canario-sahariano, pues esto tenía que ser un medio trajín, ¿no? de venir a buscar recursos. Existen otros recursos de enorme interés, madera, que favorezcan la explotación de la pez para el calafeteado de los barcos, la sal. Por ejemplo, los tintes, como es el caso de la púrpura, o la horchilla, que permite un tinte vegetal. Es importante tener también hitos en las trayectorias de navegación que permitan el abastecimiento. Indudablemente también Canarias está en un punto intermedio, con lo cual es un espacio que está en el camino. Bueno, se ha hablado del primer milenio antes de la era, se ha hablado de los fenicios, de los púnicos, que son los fenicios norteafricanos, ¿no?, del mundo cartaginés. Y es verdad, cuando uno repara en la capacidad de navegación, en la experiencia marinera, ¿no?, de algunas de estas sociedades, puede pensar que es algo bastante factible.
Ocurre que las pruebas no siempre son lo concluyentes que a uno le gustaría. Es muy difícil que navegantes fenicios de los que no tenemos noticias que hubieran atravesado desde el sur de Mogador, llegasen a las islas en un momento determinado para buscar no sé qué, porque no hay oro, ni plata, ningún mineral, ninguna de las cosas que podían interesarles estaban en las islas en ese momento. Y lo que pudiera interesarles lo tenían sobradamente en la costa atlántica africana hasta Mogador. Hasta ahora no se ha encontrado ni una sola inscripción fenicia ni púnica en las islas. Tenemos que tener en cuenta que los pueblos fenicios viven 6 o más siglos en contacto con las poblaciones prerromanas en el norte de África. Y es posible, incluso probable, que la gente que cuando viene o es traída tengan ya esas connotaciones de inspiración fenicia aquí. Si hago esa crítica para la corriente que habla de un poblamiento directo con la población fenicia, lo hago con la población romana. En el verano del 146, las legiones romanas arrasan la ciudad púnica de Cartago y empiezan poco a poco a anular todo el poderío de Cartago en el norte de África. A partir de ahí, a partir ya de la presencia romana en el norte de África, da la impresión que ese proceso de exploración y conocimiento, seguramente vinculado a un elemento fundamental, un recurso muy importante de la antigüedad, pero ese momento en particular que es la púrpura, pues la frecuentación de las islas es algo bastante más cotidiano. Y quizá de ese conocimiento deriva el poblamiento. Por lo que tenemos en gran medida ahora son la presencia de indicios de ocupación ligada al mundo romano, por el momento en las islas orientales, Lanzarote y la isla de Lobos como acceso hacia Fuerteventura. Particularmente en lo que atañe al lugar de Lobos, ¿no?, donde centramos ahora nuestra investigación, es un espacio de signo económico, es decir, es un taller especializado en la explotación de la púrpura. Manejamos esa fecha primero porque las analogías arqueológicas, las evidencias canarias respecto a las norteafricanas están en torno a eso. En segundo lugar porque los textos escritos también parecen indicar lo mismo, y sobre todo porque las dataciones arqueológicas, las dataciones por radiocarbono u otros procedimientos no suelen ir mucho más allá del año 0. Yo siempre digo un poco en tono de broma que el problema hace ya muchísimos años, más de 400 años, que los resolvieron los cronistas. Estas islas se poblaron porque los romanos trajeron a poblaciones deportadas y las ubicaron en el archipiélago canario como consecuencia de las revueltas que se inician, de las revueltas de los bereberes que se inician contra el poderío de Roma desde el año 6 después de Cristo. En menos 46 se produce la derrota de Juba I de Numidia por parte de Julio César, pero tiene un hijo. El famoso Juba II, ¿no? Es un rey bereber, por decirlo así, ¿eh? Es un rey que efectivamente es latinizado, es helenizado, que se casa ni más ni menos con Cleopatra Selene, la hija de Marc Antonio y Cleopatra. Y entonces él convivió con el que luego sería el emperador Augusto, y cuando llega Augusto al poder entiende que hay que hacer una política del norte de África, que luego será importantísima porque será el granero de Roma, y entonces vuelve al norte de África como el mandatario romano. El reino de Mauritania llega a manos de Juba II en el año 25
a.C., unificaba los territorios de lo que es Marruecos y parte de Argelia. Y él lo primero que hace es conocer lo que tiene a su alrededor, y probablemente por eso también tiene interés en conocer lo que hay en la costa atlántica, ¿no? Envía una expedición a Canarias a ver qué islas son, y es un relato que recoge las islas, unas islas desiertas, y esa relación luego es resumida por Plinio, dado que la obra original de Juba se perdió. Juba II habla de 6 islas que él llamó Islas Afortunadas. Empieza su descripción con nombres latinos, pero uno de ellos está en griego, Ombrios, la primera isla de la que él habla. Después habla de 2 islas Junonia, una Junonia mayor y una Junonia del mismo nombre pero de menor tamaño. Habla de una isla Capraria, habla de una isla Ninguaria, y después habla que a la vista de ella se encuentra otra isla llamada Canaria. No se sabe si realmente él a Canarias vino él en persona o fue una expedición enviada por él. Juba sí que realizó otras expediciones a las montañas del Atlas, donde él allí habla, por ejemplo, por primera vez de los Canari. Así que es una figura esencial e importantísima para entender 2 cuestiones. Una, el descubrimiento, y yo personalmente creo que el poblamiento. Juba II y Cleopatra Selene tienen un solo hijo constatado, Ptolomeo de Mauritania. Año 40 después, Calígula manda a matar a Ptolomeo. Producto de esa muerte, se produce un estallido de una rebelión que lleva a la ocupación militar de toda el área. En época tanto cartaginesa como romana se hacía con cierta frecuencia los desplazamientos de población, porque la mano de obra es valiosa. Sabemos que hay revueltas de los bereberes contra Roma, sabemos en qué momento, cómo los romanos trasladaron o deportaron gentes dentro del propio continente, todo eso lo sabemos. Por tanto, si las islas las habían descubierto ellos, que yo creo que las descubren los romanos en época de Juba, o quizá un poco antes, no hay por qué sorprenderse. Bueno, y en cuanto a las causas del poblamiento, pues yo no tengo muy claro que haya un interés económico, de unos recursos, de una explotación de recursos que justificara la presencia de estas gentes, y a lo mejor hay que acudir a otro tipo de interpretaciones que tienen más que ver con el ansia de exploración y que al final hace que, bueno, que este rincón del Atlántico, ¿no?, tan fragmentado, se pueble y la gente que llega aquí se quede y se haga de las islas. ¿Es realmente rentable explotar esos territorios? ¿Hay riqueza realmente, como se dice? ¿O debemos pensar como Solino cuando en el siglo II dice que el nombre de las afortunadas tal vez no obedezca a la propia riqueza, sino, bueno, a una cierta idea que hay en el mito de las afortunadas? Mi idea es que, sin descartar que hubieran existido contacto o incluso pequeños fenómenos de poblamiento en las islas antes de la era, el contexto norteafricano que se vive en la época de la romanización, yo creo que tiene un papel importante en el poblamiento. Es más, yo creo que ahí se situaría, si no el poblamiento, sí el poblamiento definidor. Sin embargo, esta última teoría entra en seria contradicción con otras evidencias arqueológicas, como por ejemplo la existencia de dataciones en islas como Tenerife anteriores a la era, en torno al siglo V antes de la era, y por tanto anteriores a la presencia romana en el norte de África, o como dataciones en Lanzarote para el yacimiento de Buenavista en torno al siglo IX antes de la era y por tanto muy anteriores a la presencia romana en el norte de África. Yo, por ejemplo, como arqueólogo, no participo para nada del tema de los inicios de la era. Creo que no. Creo que la población es mucho más antigua. Por lo menos un estrato de esa población. Yo creo que tenemos que centrar la investigación mirando un poco más hacia el sur, es decir, el Sáhara. Ese Sáhara que hoy en día es un desierto y que hace 5.000 años no lo era.
Hay ríos caudalosos como la Sagia, el Dra o el Sevica, que podían haber creado islas flotantes que llegaran hacia el continente. Hay materia prima para poder construir embarcaciones. Hay una presión larga, pero hay una presión de movimientos migratorios hacia el norte y al sur que pudo haber saltado. Se observan las islas desde el continente. Creo que aquí tenemos elementos culturales, como es el caso del triángulo púbico, por ejemplo, de los primeros símbolos representados por la humanidad, pero que no es un elemento que haya sobrevivido en el tiempo, ¿no? Pero resulta que nosotros aquí lo tenemos. Es el lugar del mundo donde más se encuentra este tipo de representaciones. Eso unido a otro tipo de elementos culturales, como pueden ser las figuras, los ídolos, estas especies de figuras esteatopídicas, donde la representación del triángulo púbico o de los atributos sexuales está marcadamente representado. Yo no digo que toda la población que llegó aquí, porque además yo no creo que llegara toda en una sola vez, yo creo que llegaron en distintos momentos, pero es probable que aquí hubiese una gente antes que. Las dataciones son fechas que te aportan una pieza o un nivel geológico concreto, ¿no? Es complicado porque las condiciones en las que hay que coger las muestras son también delicadas y además porque hay poca transparencia en la recogida de las muestras. Actualmente se conocen, por ejemplo, en la isla de Tenerife o en la isla de Lanzarote varios yacimientos que presentan cronologías antiguas y a veces están datados en más de un laboratorio. Y entonces, claro, tú puedes aceptar el dato científico o negarlo simplemente, ¿no? Hay algunas dataciones que son un poco anteriores a la era cristiana y aquellas que son mucho anteriores a la era cristiana son como poco controvertidas. Mira, a medida que avanzan y se depuran las técnicas de datación arqueológica, pues resulta más evidente que algunos materiales que hasta ahora se estaban utilizando para fechar pues no son los más adecuados. Si queremos establecer con bastante precisión las primeras presencias humanas en Canarias, deberíamos evitar datar muestras procedentes de carbones, restos de madera o de grandes árboles, por supuesto restos de cenizas que pueden contener carbono inorgánico, lo cual nos va a envejecer la edad de la muestra, o restos que tengan carbono procedente de una fuente marina. Entonces, ¿qué muestras son las ideales para establecer esas primeras presencias humanas? Pues datar organismos de vida corta que sabemos que han sido introducidos por los seres humanos. Las semillas nos van a dar una fecha más precisa sobre cuándo se utilizó pues, ese fuego, cuándo se utilizó esa vivienda, que otros materiales como los carbones de pino, de madera. ¿Por qué? Porque la madera tiene una longevidad mucho mayor. Entonces cuando vamos a datarla, pues el dato, el resultado que nos va a dar, no nos está hablando de cuándo se hizo ese fuego o de cuándo se utilizó la madera, sino nos está hablando de cuándo creció ese árbol. No conocemos semillas que hayan sido datadas con anterioridad al siglo III después de Cristo. Las dataciones de Canarias en general realmente son un disparate, ¿no? Primero se dan unas dataciones, en los últimos años se han dicho que están equivocadas. Nosotros ahora mismo la fecha más antigua, fiable que tenemos para La Palma es de la cueva de Belmaco, es del siglo VII después de Cristo. Por ejemplo, clarísimo, Arteara, Gran Canaria, siglo III, cuarto antes de Cristo, el túmulo 727, que posteriormente se averiguó que tenía, según su propia excavadora, intrusión de raíces. Las muestras estaban alteradas. Cuando se ha vuelto a hacer y se ha contrastado con carbono 14, se ha visto que es el siglo XI. El problema de las dataciones absolutas es la percepción de que hay más cronología tras el inicio de la era. Eso debemos observarlo desde distintos puntos de vista. Por un lado, un gran cúmulo de dataciones fueron obtenidas a través de materiales que habían sido exhumados tempranamente y que estaban en el fondo de los museos. Por otro lado, las dataciones
van a depender de la selección que los arqueólogos hacemos de los registros que estudiamos. En Canarias tenemos un vínculo muy directo con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestros yacimientos, con nuestro territorio, y eso hace que sintamos de forma muy directa ese pasado y que nos posicionemos muy rápidamente ante cualquier posible disputa. Todos los pueblos tienen una conciencia sobre sí mismos, y eso es la identidad, que digamos que es la dimensión subjetiva de la existencia social. Somos lo que somos, pero también somos lo que queremos ser. Por lo tanto, en ese sentido, como es una dimensión subjetiva, la distancia que puede haber entre lo que creemos ser y lo que realmente somos puede ser enorme, o no, o puede acercarse. A cada etapa histórica ha correspondido una imagen distinta del guanche, ¿no? Es decir, ha habido tantas imágenes del guanche como cambios, ¿no?, y de paradigma en el discurso científico ha habido, ¿no? Hay que reivindicar como un componente fundamental esa identidad híbrida y mestiza, ¿no?, cambiante, de ese ser de todos sitios, al final de ninguno, la componente prehispánica, por decir, pues por supuesto que sí, en toda libertad, y cada uno tiene derecho de reivindicarla como quiera y donde quiera, por supuesto que sí, porque está, porque existe, porque es indiscutible. Luego ya el acento que pongamos unos y otros es distinto, ¿no? El mundo guanche se ha convertido en un asunto polémico, porque determinadas personas o determinados sectores de la sociedad canaria ha reivindicado el guanche como signo de identidad de lo canario. Entonces, claro, no todos los canarios se sienten vinculados a ese mundo aborigen. Hay quienes prefieren evitarlo y hay quienes prefieren asimilarlo como esencial en la cultura. Yo creo que la investigación, sea la lingüística, la filológica, la arqueológica, la histórica, la antropológica, tiene que desprenderse de esas actitudes a favor o en contra de ello. Lo que nosotros pensamos sobre los aborígenes es una mezcla no tanto de la propia etnicidad, digamos, elementos científicos de cómo eran las sociedades, sino, claro, evidentemente, todo ese trama ideológico, ¿no?, en el cual están los descendientes aborígenes, pero también los otros. Y los otros son los que llegaron, que se mezclaron con los indígenas. Hay muchas visiones, ¿no? Yo creo que la sociedad canaria siempre ha estado muy vinculada con su pasado, ¿no? Aunque no sea el pasado de ellos, porque evidentemente en gran medida la población canaria pues, es mezclada o viene de afuera, ¿no? Pero bueno, hay ese sentimiento de identidad que lo identifica justamente con esa cultura, esa civilización desaparecida que estaba antes que ellos, ¿no? With the Canary Islands, like it's just the connection is still there. There is, like you can see it in the people. Like the problem that we underestimate the power of oral history, because it's going to be always there. Yo creo que ahora, en este momento, me parece a mí que estamos en un punto en el que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de las islas, de las distintas culturas de las islas. Quizás no ha llegado toda esa información a la sociedad, quizás no esté suficientemente divulgada. Casi hemos sido incapaces de establecer la observación de una falsificación, de una dinámica cultural. Es decir, parecería que tenemos 2000 años de historia como mínimo, pero hemos dibujado una visión plana. Falta más por recorrer que lo recorrido. Es más lo que falta por hacer que lo hecho. Ahora bien, lo hecho es fundamental, es los cimientos. Porque el poblamiento no es una teoría, como alguien pretende, ¿no? La teoría del poblamiento, no. Hay distintas teorías que afrontan el fenómeno del poblamiento. Y claro, esas diversas teorías, pues a menudo lo que producen es una confusión en el ciudadano. Si encima añadimos a eso otras teorías más o menos absurdas, más o menos
más aventurera, ¿no? Pues entonces el resultado es el caos en el que vimos los canarios, ¿no? El caos mental que tienen muchos canarios respecto al poblamiento, ¿no? Está bien que haya duda, es fundamental, la ciencia progresa con la duda, pero no dudas absurdas, ¿no? Que alimentan eso, pues especulaciones gratuitas, opiniones infundadas. No, hay algunas evidencias, algunos datos a los que nos podemos agarrar. Nuestro desafío como historiadores es explicar lo que pasó. El problema es que esa historia, nosotros recreamos, interpretamos, insisto, existen nuestras interpretaciones y se parece a lo que realmente aconteció, pero nunca es lo que aconteció. Yo creo que el futuro es muy esperanzador al máximo, es decir, aquí nunca se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas como las que se están llevando ahora. O sea, hoy se está trabajando con una metodología y con una tecnología que antes no la había y unos conocimientos que antes no se tenían, pero también sin quitar un ojo de lo que tiene que pasar en este continente que tenemos al lado y que ha sido muy poco trabajado, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde se van a producir los grandes aportes. El patrimonio no es otra cosa que lo que nosotros queramos que sea nuestra memoria, ¿no? Nuestra gestión de la memoria. Por eso basta ya de ese patrimonio lejano, inaccesible, inalcanzable, tanto física como intelectualmente, y vamos a apostar por un patrimonio pegado a la gente y al servicio de la gente. Conciliar lo que puede ser la investigación, la conservación y la difusión no es nada fácil. Siempre hay una de esas patas que queda a veces descompensada. No se puede excavar por excavar, que es algo que le encanta a todo el mundo que se excave, si no se tiene claro si eso se va a poder conservar, si eso se va a poder estudiar y si eso va a poder difundirse en condiciones. Actualmente, pues el principal problema que tiene la arqueología canaria desde el punto de vista de la conservación es el desarrollo urbanístico de las islas. Luego, otro problema importante en el caso de las Islas Canarias es el expolio de los yacimientos arqueológicos por parte de cualquiera. Pero parte de esa culpa de expolio, quiero poner también que es parte culpa de los arqueólogos. Por nosotros vendemos a veces el ídolo, la pintaera o el cráneo como el elemento diferenciador o interesante. Si nosotros vendemos que lo interesante es el método, el sitio en el que estamos, el yacimiento en sí, nadie se puede llevar eso. O sea, el conocimiento. O sea, tenemos que cambiar también un poco la forma de vender el patrimonio, no como fetiches muertos además que no sirven para nada, sino como una historia que hay que recuperar y que tiene su valor en su conjunto. Y no hay nada más agradable que ver gente disfrutando de la historia en un yacimiento. Todos los niños deberían pasar por los yacimientos de su zona, conocerlos. Si a esos niños nosotros les metemos en el coco y en el corazón que ese sitio es importante, ese no expoliará. Si nosotros como canarios no somos capaces de valorar lo que es singular dentro de nosotros, ¿no? El Teide o el Roque Nublo o la propia montaña de Tintaya o cualquiera de esos o tantos otros lugares tan especiales de las islas, difícilmente podemos, digamos, avanzar en nuestros referentes culturales y en nuestros referentes de identidad, ¿no? Porque qué importancia tiene para la gente saber si el pueblo fenicio vino, participó y demás, dependiendo de la importancia que le demos al patrimonio. ¿Estas piedras son importantes o no? El valor lo ponemos nosotras. El político quiere resultados inmediatos y a corto plazo, y la investigación, sobre todo en un campo como la arqueología, cada vez tiende más a la interdisciplinariedad, que implica un largo desarrollo temporal y económico. Esta idea de familiaridad con el pasado, ¿no? Que de ahí viene la identidad, que nos parecemos tanto, esta idea de explicar lo que somos por lo que fuimos, ¿no? De las raíces, de lo que nos parecemos, de lo que estamos allí. Bueno, ¿de verdad nos parecemos tanto? Yo no me acuerdo ni del nombre de mis bisabuelos, ¿no? ¿Por qué reivindicamos esa necesidad del ser humano de enraizarse, ¿no? Cuando en realidad raíces tienen las plantas, ¿no? Nosotros tenemos pies para caminar. The oral history is still there, and you know, like people have this thirst. People of the Canary Islands, they have this thirst of knowing their origins, and when you have that, you'll always find a way to get there. Quand on utilise la recherche archéologique dans des buts idéologiques, ça retarde la recherche scientifique et ça crée des polémiques
entre les gens. Alors que ça n'a pas vraiment une grande valeur et une grande importance de dire que les Canarias c'est Amazigh ou les Canarias c'est européen. L'essentiel c'est comment ces gens ont développé des systèmes de production pour continuer la vie. Thank you.